Bueno, como les decía, la semana pasada vimos el contexto histórico del profeta Jeremías y esta vez ya vamos a empezar a meternos en la estructura literaria del libro. Recordar que Jeremías es justo antes de la deportación a Babilonia, ¿sí? Estamos de nuevo, porque como vimos hace poquito Isaías, podemos olvidarnos y creer que estamos en el contexto histórico de Isaías. Y estaríamos en el contexto histórico del segundo Isaías, por decirlo, ¿no? Pero ahora, Jeremías, volvemos a retroceder en el tiempo, y no ha ocurrido todavía el exilio, pero estamos muy cerca de que ocurra el exilio, ¿sí? El de Jeremías, digamos, la característica especial de Jeremías es que tiene mucho material narrativo, ¿sí? Jeremías nos va a decir muchas cosas muy interesantes y por lo tanto este es un libro que nos va a conmover de una manera especial porque tiene muchos relatos autobiográficos, ¿no? Él habla mucho de lo que a él le pasaba y por lo tanto nos metemos un poco en el corazón de un profeta y no solo desde fuera de lo que el profeta dice, sino de lo que el profeta está sintiendo, de lo que el profeta le está pasando, ¿no? Y en muchas cosas nos sentiremos, Dios quiera, pues interpelados, nos sentiremos, eh, que, sí, que algo dice de nosotros mismos también, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que el libro de Jeremías tiene como un desorden cronológico, ¿sí? No hay un orden así cronológico específico y esto lo tenemos que comprender a la hora de entrarnos en el libro, porque no hay una línea cronológica clara. Si bien existe una continuidad en los relatos biográficos, si nos centramos nada más en los relatos biográficos que se van a encontrar como salpicados en el camino, hagan de cuenta que es como ocurre algo, Jeremías lo narra y luego cuenta su experiencia personal, ¿sí? Luego ocurre otra cosa y cuenta su experiencia personal, ¿no? Como que está constantemente pasando digamos, la tercera persona a primera persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y contando algo que está sucediendo en esa época y luego algo que le está pasando a él. Entonces, generalmente el libro abarca desde el año 608, ¿sí? Recuérdense que la primera deportación fue en el 598 y la segunda fue en el 587, ¿sí? Estamos hablando de años muy cercanos a esto. El libro se mueve entre dos extremos, ¿sí? Y que es una paradoja, porque son dos extremos que parecería que va a venir una irremediable destrucción que ya está decretada, que ya va a suceder, que nosotros sabemos que va a ser en la deportación, pero a la vez la posibilidad de la recuperación de esta destrucción total a partir de la conversión. Entonces, Jeremías todo el tiempo está hablando de la destrucción y de la renovación que vendrá si se convierten, ¿sí? Por lo tanto, Jeremías es un profeta que nos habla de la realidad, es decir, de la real consecuencia de los pecados del pueblo de Israel, pero también de la esperanza, cuando se pone nuestra vida o la vida del pueblo en las manos de Dios, que siempre hay esperanza, que nada está perdido, ¿no? Pero no deja de tocar la realidad de cuando la consecuencia real del pecado, ¿sí? No es como a veces nos pasa, bueno, no pasa nada, Dios perdona, ¿sí? Dios perdona y es como todo así como medio abstracto, sino que Jeremías dice, ojo, porque va a venir una destrucción total, pero hay esperanza porque si ustedes se convierten, no va a haber aniquilación. Aniquilación es que algo desaparece y ya no existe más, muere pero para siempre, sino que puede haber una restauración. Y por eso Jeremías habla de esta nueva alianza que vendrá años después y que nosotros sabremos que esta alianza entre Dios y su pueblo se hará efectiva en Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando habla de la nueva alianza, ¿no? La sangre, signo de la nueva alianza, también nos podemos remitir a esta profecía de Jeremías, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de este libro? Vamos a decir que tiene varias partes. Una primera parte, que es el prólogo,
el prólogo que está en el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Como vemos, el prólogo es pequeñito, cortito. Luego la segunda parte de este libro es el recuerdo de la vocación de Jeremías, que también es relativamente corto, está en el capítulo 1, versículos 4 al 19. Y luego ya viene una gran parte larga, la tercera parte, que es el mensaje de conversión a los reyes y habitantes de Judá. Está hablando entonces ahí a los pueblos, al pueblo de Israel. Y esto va del capítulo 2 al capítulo 25. ¿Sí? Es un gran tramo, muchos capítulos de Jeremías están en esta tercera parte. La cuarta parte es una introducción a los oráculos dirigidos a las naciones. ¿Qué significa esto? En la tercera parte era algo para los habitantes de Judá y por lo tanto para el pueblo de Israel, y la cuarta parte era para todas las naciones. Y esto está en el capítulo 25, versículos 14 al 38, es decir, solo es un trocito pequeño. Es una introducción a los oráculos dirigidos a todas las naciones. Como vemos, Jeremías se centra bastante en el pueblo de Israel y muy poco en todos los demás pueblos. Probablemente porque considera que los demás pueblos tienen menos culpa que el pueblo de Israel al conocer a Dios. El pueblo de Israel al conocer a Dios, digamos, tiene más responsabilidad. Y es lo que nosotros muchas veces pensamos, porque nos gusta pensar en los otros, por ejemplo, de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen un montón de responsabilidad, pero nosotros como católicos también. Más quizás que los que no conocen. Luego una quinta parte, que son los relatos biográficos sobre Jeremías, y a mí en personal es la parte que más me gusta de Jeremías, que es del capítulo 26 al capítulo 45. Por lo tanto, también un trozo grande de Jeremías se dedica a todos los relatos biográficos sobre Jeremías. Y luego, una séptima parte, que ya ahora sí habla de los oráculos contra las naciones. Antes habíamos hablado de una introducción a los oráculos contra las naciones. Mari, ya va. Pasaste del quinto al séptimo. 6. Okay. Entonces, ¿cómo es que es el 6? Ya va. El 6 es oráculos contra las naciones. Ay, perdón, ¿me puedes decir el 5? Sí, los relatos biográficos sobre Jeremías, que van del capítulo 26 al 45. Y luego la sexta parte, que es los oráculos contra las naciones, que ya habíamos visto en el número 4, pero que solo había sido introducido. Ahora ya se mete en los oráculos propiamente, y desde el capítulo 46 al capítulo 51. Y por último, está el apéndice histórico sobre la caída de Jerusalén, ¿sí? Que es el capítulo 52. Narra la caída de Jerusalén. Bien. Como pueden ver, hay una desigualdad de extensión entre las diferentes partes, ¿sí? Hay dos partes bastante largas y otras como casi solo versículos, pero es por los temas tratados. Hay temas tratados que toman más tiempo y los otros toman menos tiempo, pero igual son importantes y hay que destacarlos como un tema aparte. Ahora, obviamente se podrá imaginar que hay muchas subdivisiones internas que las iremos viendo en el camino, ¿sí? Porque imagínense, la tercera parte que incluye del capítulo 2 al 25, obviamente hay subdivisiones. Pero, por ejemplo, en el capítulo 30 al 31, que está dentro de los relatos biográficos de Jeremías, encontramos lo que se le llama el libro de la consolación, que tiene su paralelismo con el libro de la consolación de Isaías. ¿Se acuerdan que Isaías también tenía un libro de la consolación? Una parte del libro de Isaías era el libro de la consolación, que de hecho era toda la segunda parte de Isaías. Y luego también hay varias partes
de Jeremías que se le llaman las confesiones de Jeremías, que por analogía es parecido, o sea, las confesiones de San Agustín son de ese estilo de relato biográfico, ¿no? Parecido al de Jeremías. Estas confesiones, por ejemplo, está una parte en el capítulo 11, otra parte en el capítulo 12, otra parte en el capítulo 15, o sea, se van a ir encontrando esparcidas a lo largo del libro, y nos vamos a ir deteniendo, así que no se preocupen por eso. Entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos en cada parte. Primera parte, el prólogo. Desde el inicio, desde los primeros versículos, si nos fijamos, dice palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. Bueno, tenemos un dato, viene del territorio de Benjamín, ¿sí? Otro dato es el nombre de su padre. Otro dato es que su padre era sacerdote, y por lo tanto él era de la casta sacerdotal. Acuérdense que en esa época era una casta, era algo heredado el sacerdocio. Y dice, vino la palabra del Señor sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jeremías, decía palabras de Jeremías. En tiempos de Josías, hijo de Amón, ahí ya te dan las coordenadas históricas. Rey de Judá, el año 13º de su reinado. Y después, en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. Todo esto son coordenadas históricas que se nos ofrece sobre la persona del profeta. El hecho de que Jeremías fuese sacerdote y que hubiese nacido en Anatot, en el territorio de Benjamín, no sé, y probablemente no se acuerdan, de un sacerdote que fue enviado al exilio por Salomón, que se llamaba Abiatar. Esta referencia está en 1 Reyes 2:26. Si luego la quieren ver, 1 Reyes 2:26. Este sacerdote Abiatar fue exiliado por Salomón y precisamente a esa misma pequeña localidad situada a pocos kilómetros de Jerusalén. Entonces se cree o se puede interpretar que Jeremías es un descendiente de Abiatar, porque difícilmente en una pequeña comarca podían residir varias familias sacerdotales, ¿sí? Porque eran pocos los sacerdotes. Recordar también que el territorio de Benjamín era muy, muy reducido y dependía del reino de Judá. Si alguien ha ido a Belén, pues Belén está en el territorio de Benjamín y está muy cerca de Jerusalén. Está muy cerca, pero es un territorio bastante más pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Este territorio había pertenecido en su origen al reino del norte. ¿Se acuerdan? Nos dividimos y este territorio fue y perteneció al reino del norte. Pero a la vez que perteneció, el territorio pertenecía al reino del norte, pero recuérdense que Benjamín pertenecía a Judá, eran las dos tribus que se quedaron juntas en Jerusalén. Entonces, había como una doble pertenencia, porque había una cosa geográfica, una cosa que él seguía perteneciendo al reino del sur. Entonces, esta doble pertenencia puede explicar la particular atención que Jeremías demuestra hacia el desaparecido reino de Israel. O sea, él muestra una atención hacia este reino que ya nadie le hacía ni medio caso porque habían pasado ya 200 años desde que se destruyó. O sea, el reino del norte no era un tema, y pues resulta que Jeremías lo va a nombrar. Y de hecho también juzga severamente a Jerusalén en comparación con el tema del reino del norte, ¿no? Como tú no te creas que tú vales más que el norte, porque el norte fue destruido y tú no, si tú también vas a ser destruida, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Que con Jerusalén se sentía a gusto dándose cuenta que el norte había sido destruido y ellos no, y por lo tanto ellos eran los hijos predilectos de Dios.
Sí. Lorena. Mari, me perdí porque Sí. según según recuerdo, Judá y Benjamín eran del reino del sur, ¿verdad? Y Así ahorita es. nos dice que territorialmente era del norte, o sea, ahí es donde me perdí. Así es, sí, tal cual. Es que territorialmente, cuando se dividen los territorios, una parte del reino del norte tenía, o sea, cubría la parte de Benjamín, aunque no sé bien por qué, me imagino que por invasiones o lo que sea, se quedaron con una parte de su territorio. Recuérdate que ellos, por deudas o por diferentes situaciones, terminaban vendiendo partes de su territorio y que luego en el año jubilar se recuperaban, se supone, pero no hay ninguna prueba escrita que ese año jubilar, esos años jubilares de hecho sucedían, sino que era como una ley que cada 50 años todo el mundo regresaba a su territorio y tenían su territorio completo. Entonces, no sé bien por qué territorialmente pertenecían al norte, aunque sabemos que eh, de hecho, de facto, pertenecían al sur. Entonces, el territorio, me imagino que una Eran parte del los únicos territorio. dos, ¿no? ¿Perdón? Eran los únicos que pertenecían al sur, Exactamente, Benjamín y Judá, y exactamente. todos los demás se perdieron, ¿no? Sí, no sé si es que se trasladaron como tribu, como eran pocos, y territorialmente dejaron el territorio a disposición de los del norte y ellos se trasladaron. Entonces la tribu, no, la tribu eran las personas, no solo el lugar físico. ¿Sí? Entonces probablemente no sé, se trasladaron, no tengo el dato, pero lo que sí sé es que ese territorio, por lo menos una parte, pertenecía al norte. ¿Sí? Y por eso lo que aquí quiero hacer énfasis es esta doble pertenencia que experimentaba Jeremías, ¿no? Por un lado el territorio se experimentaba el norte y por otro lado él se experimentaba el sur, ¿no? Pero bueno, ya ni siquiera existía esa división en ese momento. Pero esa es la interpretación que se le da del por qué Jeremías habla todavía y hace referencia al reino del norte, muchas veces. Bien, esto en cuanto al inicio de este prólogo. La segunda parte que ya arranca con el recuerdo de la vocación, que es preciosa la vocación de Jeremías, que va del capítulo 1, versículo 4 al 19. ¿Sí? Esta es la narrativa de la vocación y la llamada de Jeremías. Vamos a leer. En el sentido estricto, así como la vocación va del versículo 4 al 10 y luego del 17 al 19. ¿Sí? Los versículos entre medios no, pero vamos a leerlo todo. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse, ay, Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó, no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre los pueblos y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Se dan cuenta aquí del doble discurso, ¿no? Acabar con lo que no tiene posibilidad de recuperación y sembrar esperanza en la reconstrucción. ¿Sí? Fíjense que los 4 primeros verbos hablan de destruir, de acabar, y los últimos 2 verbos hablan de algo nuevo, de plantar. El Señor volvió a dirigirme la palabra. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. El Señor me dijo, bien visto, porque yo velo para cumplir mi palabra. El Señor me dirigió nuevamente la palabra. ¿Qué ves? Respondí, veo una olla hirviendo que se derrama por la parte del norte. Añadió el Señor. Desde el norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país. Voy a convocar a todas las tribus del norte, oráculo del Señor. Vendrán y pondrá cada uno su trono junto a las puertas de Jerusalén, en torno a sus murallas, y a la vista de todas las ciudades de Judá.
entablaré pleito con ellas por todas sus maldades, porque me abandonaron, quemaron incienso a otros dioses y se postraron ante los ídolos que fabricaron sus manos. Pero tú, cíñete los lomos y prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Bien, muchas cosas dice aquí y muchas cosas medio en poesía, ¿no? Que no es tan fácil de entender. Entonces vamos a adentrarnos, ¿sí? Bien, primero hay como dos ratificaciones de la llamada, ¿sí? Cuando él le pregunta, ¿qué ves? Y entonces él dice, veo una rama de almendro. En otras traducciones también aparece el ramo florecido, ¿sí? Y este ramo florecido, más adelante lo vamos a ver más en detalle, confirma al profeta su misión, garantizándole la protección de Dios. ¿Por qué? Porque no era época de florecimiento, ¿sí? Y entonces el hecho de que el ramo haya florecido habla de la protección y del actuar de Dios, ¿sí? Que es el único que puede hacer esto posible. Me acuerdo, si no me equivoco, ya me corregirán las mexicanas, cuando la Virgen se le aparece a San Juan Diego, no era época de rosas o algo así. Y resulta que, o no salían las rosas ahí, no me acuerdo. A ver, Mari Carmen o alguna de las que saben. No, esas rosas eran rosas de Castilla y no era época y no existen en México. Exacto. Entonces este tema del florecimiento habla de la presencia divina, ¿no? De hacer algo que no podía ser humanamente posible, ¿sí? El almendro florece en invierno. ¿Cómo? El almendro florece en invierno, o sea que fuera estaba bien, es un signo de protección. Lo entiendo perfecto. El almendro florece en invierno. Bien, entonces, al revés. Era un signo de un actuar divino que no era posible humanamente, ¿sí? Si el ramo florece en invierno, entonces era verano en ese momento, no era al revés. El punto es que no era época normal del florecimiento del ramo, ¿sí? Y entonces al verlo florecido, habla de un actuar de Dios, un signo de Dios, ¿sí? Como se han visto en tantas ocasiones en la historia de la Iglesia, que ocurre como un fenómeno natural, ¿no? Cuando el sol se hace de una manera que no es la natural, ¿no? Habla de que cuando algo en la naturaleza se manifiesta de manera sobrenatural, ¿no? Pues ya sabemos que es un actuar divino, ¿sí? Eso, por un lado, esto garantizaba la protección de Dios, no diciendo yo estoy contigo, lo mismo que le pasó a Moisés cuando tenía la vara y la vara se convirtió en una serpiente y cuando la volvió a tomar se convirtió en una vara, ¿no? O sea, el bastón. Bien, y la segunda manifestación es esta olla, ¿no? Esta olla que se vuelca del norte. Y esto anuncia la invasión de Judá, precisando que los enemigos, que no sabemos si son los asirios o los babilónicos, vendrán desde el norte. Lo que sí sabemos, al poner que viene desde el norte, es que se excluye a los egipcios, ¿sí? No serán los egipcios. Entonces, y esto, en cierta manera, los intérpretes dicen que esto es una anticipación de la postura de Jeremías, que consideraba que Egipto no era ni un aliado ni un peligro, ¿sí? Ninguna de las dos. No lo ponía como peligro de que va a venir Egipto a invadir, pero tampoco lo ponía como un posible aliado, ¿sí? El profeta entonces manifiesta la conciencia de haber sido elegido por Dios desde el primer momento. Fíjense cuando dice, antes de que salieras del seno materno, ¿no? Y por eso, y de hecho basándonos en Jeremías, la vocación se considera como algo que no es que aparece de un momento al otro, sino que uno nace en forma de semilla germinal con la vocación. Y es algo que uno tiene que ir descubriendo, ¿sí? Y esto lo podemos ver desde acá, esto de antes de que salieras del seno materno. Él tiene esa conciencia de que desde el primer momento Dios lo había llamado, ¿sí? Y de hecho todos aquí somos llamados primeramente a la vida, ¿no?
Nadie aquí decidió vivir, sino que fuimos llamados a la vida. Y por lo tanto, todos tenemos conciencia de llamado, ¿sí? De que alguien nos trajo de la nada a la vida. Podíamos no existir y existimos. Y no fue por voluntad propia, ni elección, ni nadie nos preguntó, ¿no? Vinimos, ¿sí? Hay filósofos que dicen que fuimos arrojados al mundo. Unos filósofos que obviamente tienen una antropología y una teología bastante pobre o bastante, para mí, triste, ¿no? Como si no queda de otra y fuimos arrojados a la vida, y al contrario, alguien nos miró, nos amó, nos creó y nos llamó, ¿no? O sea, es totalmente distinta la antropología que se maneja aquí en este concepto que a que fuimos arrojados, ¿no? No nos quedó de otra y somos seres para la muerte, ¿no? Como decía Heidegger, pues no, esa no es nuestra filosofía ni nuestra antropología. Bien, entonces, dice incluso que él no solo fue llamado, sino que fue llamado para una misión determinada. Y dice para ser profeta de las naciones. Para ser profeta de las naciones. Por lo tanto, hablar en nombre de Dios, no solo al pueblo hebreo, como los profetas generalmente se sentían llamados, aunque hay muchos que también fueron llamados para otras naciones, pero él tiene la conciencia de ser llamado incluso a pueblos distintos, que no solo al pueblo hebreo. En otras traducciones, en vez del verbo, aquí dice, el Señor me dirige la palabra, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré y te constituí, ¿no? Está, te elegí, te consagré y te constituí. Te elegí en otras traducciones aparece como conocer, te conocí, te consagré y te constituí. Este conocer o este elegir indica una relación directa y personal con algo o con alguien. Te elegí. Cuando tú eliges a alguien, por ejemplo, eliges a tu marido, eliges a tu esposa, implica una relación personal, incluso cuando eliges a alguien para contratarlo, ¿no? Habla de esta relación directa y personal con algo o con alguien. En el caso de la consagración, declara la pertenencia de la persona a la esfera de lo sagrado y por lo tanto a Dios. Pertenencia de la persona a Dios. Todos nosotros cuando fuimos bautizados fuimos consagrados y pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Luego están las vocaciones específicas, ¿sí? Pero todos como bautizados somos consagrados. Nuestra vida es para Dios, hagamos lo que hagamos. Ayer leía un testimonio de una chica, una señora, de hecho les recomiendo mucho el libro, se llama Paseando por el Cielo, de María Vallejo Nájera, una española que ella es novelista, escribe muchas cosas, pero también ha hecho todo un proceso de conversión y escribe también mucho sobre Dios, muy bonito de hecho, y habla de historias de conversión en torno a la Eucaristía, o de conversión o experiencias en torno a la Eucaristía, ¿sí? No necesariamente de conversión. Y hablaba de una señora que de la noche a la mañana se empezó a enfermar, muchísimo, empezó a adelgazar, empezó a estar muy débil, muy débil, muy débil. Ella no era bautizada, su esposo sí era bautizado. Ninguno de los dos practicantes, pero el esposo sí estaba bautizado. Bueno, el punto es que ellos habían contratado a una señora de Oriente, como de Rusia, no era de Rusia, pero Paseando por el Cielo se llama el libro. Y esta mujer, cuando por cuestiones económicas, porque ella tuvo que dejar de trabajar, la tienen que echar de su casa, ella se empieza a recuperar. Pero ella no sabe por qué, ni idea, nunca lo vincula sino años después. O sea que en un momento ella se empieza a recuperar y cuando se empieza a recuperar empieza a volver a necesitar ayuda en casa. Entonces vuelve a contratar a esta señora. Y esta señora parece que le daba platillos preparados por ella y una cazuela y una cosa. Bueno, el punto al final que la señora estaba haciendo brujería, ¿no? Y ella
empieza a tener contacto con el mundo católico. Y se da cuenta que ella estaba desprovista especialmente porque ella no era bautizada. A su esposo no le pasaba nada, tomaban lo mismo, comían lo mismo y al esposo nunca le pasó nada. Nada, si les interesa la historia luego leanse el libro porque está muy interesante, pero el punto es que ella, lo que me pareció muy interesante es la experiencia real de ella, aparte de que esta señora estaba ensañada contra ella porque le quería quitar al marido, al final como que medio se descubre eso. Más allá de esto, aunque los dos tienen acceso a lo mismo, de hecho después le encontraron como un muñeco vudú debajo de una cama, bueno, además, brujería en serio. A ella sí le afecta profundamente y a él no, él estaba bien, ¿no? Y creen que es por el tema de que él está bautizado, ¿no? Entonces este tema de que estamos, o sea, realmente el bautismo implica esa nos sella, ¿no? Y nos marca. Entonces esto de dejar a la gente que elija es como si le quieres dar, vamos a esperar a que el niño crezca para ver que elija su educación. Y mientras tanto, bueno, no, o sea, es un regalo, yo te doy un regalo que a nadie le va a hacer daño, que lo bauticen, al contrario, le hace mucho bien, igual que tenemos que tomar tantas decisiones por nuestros hijos, ¿no? Desde chiquitos, que podríamos pensar que les estamos violando la libertad, ¿no? Esto de elegirles el colegio, elegirles la ropa, elegir que se alimentan, ¿no? Tantas cosas que hay que elegir por los niños, cuanto más en este ámbito espiritual, ¿no? Pero bueno, todo esto para tomar conciencia del poder y del regalo de ser bautizados, ¿sí? Nosotros tenemos una tradición muy bonita que es cada año, en la fecha de nuestro bautismo, hacer algo que lo recuerde, ¿no? Un rato de adoración y de gratitud a Dios por el regalo y el don del bautismo, ¿no? Bueno, entonces, este tema de la consagración declara esta pertenencia de la persona a Dios. Y luego, el tema de ser constituido en profeta confiere la autoridad correspondiente para comunicar las palabras de Dios. Es decir, Jeremías no se autoproclamó, sino que él fue constituido por un otro. Por ejemplo, esa es la gran diferencia entre cómo se manejan muchas iglesias protestantes, que el pastor medio como que él experimenta en personal y se autoproclama pastor, a el sacerdote. El sacerdote experimenta un llamado, pero tiene que recibir de manos de otro la ordenación sacerdotal. Él no se ordena a sí mismo, ¿sí? Él recibe de manos de un otro, y por lo tanto que lo constituye sacerdote, ¿sí? Por eso nuestra fe también es testimonial, la recibimos de otros, ¿sí? Por eso somos la Iglesia Católica apostólica, ¿no? ¿Por qué? Porque recibimos de los apóstoles, de otros, que lo recibieron a su vez de Jesús, todo la fe en sí misma, ¿no? Bien, la reacción de Jeremías, esto de, ay, Señor mío, no sé hablar, soy muy joven, ¿no? Nos puede parecer similar a la de Moisés. Uy, que yo no sé hablar, que soy tartamudo, que no sé qué. Pero en realidad no supone un rechazo a la misión, sino expresa el temor de que su juventud impidiera que la palabra de Dios fuera bien acogida. ¿Sí? Fíjense, si nos vamos a Éxodo 4, que fue la reacción de Moisés, nos damos cuenta que Moisés está obstinado, ¿no? Él no quiere, lo hace como 4 o 5 veces, le dice que no a Dios, ¿no? 4:14, dice... 4:13, insistió Moisés, por favor, Señor mío, envía al que quieras, ¿no? Esta ya era como la 4ª vez que le decía, no me envíes a mí, ¿no? Moisés sí rechazaba la misión de Dios. Y luego dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien, además, él saldrá a tu encuentro y se alegrará de corazón al verte. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que tenéis que hacer, ¿no? Como, ya está, deja de decir que no. No es el caso de Jeremías. Jeremías solo lo plantea una vez
y dice, su miedo más bien va por el orden de que él siendo tan pequeño, quizás las personas no iban a coger bien, ¿sí? Por eso las referencias al relato de Moisés no son apropiadas, porque en ese caso la reacción de Dios, ¿sí? La reacción que le ponemos allá a Dios en Éxodo denota la obstinación por parte de Moisés, cosa que no sucede ante la respuesta de Dios a Jeremías, que le dice, no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo, ¿no? No tengas miedo que eres joven, yo estoy contigo. Y ya, y Jeremías no vuelve a resistirse. Tampoco la comparación sería adecuada si la hacemos con Isaías. Recuerden que Isaías dijo, aquí estoy, envíame a mí, ¿no? Que es como esta respuesta de Isaías pareciera que es como la espontánea reacción del profeta que corresponde a su carácter, ¿no? Un carácter más bien impulsivo y que, porque acaba de ver una grandiosa manifestación de Dios, le dice, envíame a mí, ¿no? No es la misma. Entonces, fíjense que si bien las vocaciones pueden parecer similares, ¿no? Cuando no las narran, ¿no? Y pareciera que son totalmente distintas y son muy personales, ¿sí? Cada vocación es muy personal. Fíjense que luego también Dios pone su mano sobre la boca de Jeremías. ¿Se acuerdan que a Isaías vino un ángel, tomó un trozo de carbón encendido y se lo colocó sobre los labios a Isaías? ¿Se acuerdan? Esto era un rito de purificación. Isaías dice, yo soy un hombre de manos impuras, de labios impuros, y fue como un rito de purificación. En este caso, la mano puesta por Dios en la boca de Jeremías simboliza más bien como la entrega de los mensajes que el profeta debe anunciar. No simboliza tanto un rito de purificación cuanto que una entrega de los mensajes que Dios quiere decir a través de Jeremías, ¿sí? Dios, en este versículo 10 que leemos de nuevo, desde hoy te doy poder sobre los pueblos y reinos. Desde hoy te doy poder. Esto en hebreo, la palabra es pakid, ¿sí? La autoridad de pakid era como un supervisor de los trabajos, ¿sí? Y su misión se describe con dos parejas de verbos que se refieren, una a la agricultura, arrancar y plantar, y la otra a la construcción, abatir y edificar. Ahora hay que tomar en cuenta, como les dije cuando lo estábamos leyendo, que de los 6 verbos que se utilizan, 4 indican la eliminación de todo lo que existe, arrancar, abatir, destruir, arruinar, y los otros 2, la realización de algo nuevo, edificar, plantar. Todo esto es la tarea que el profeta debe desarrollar sobre las naciones y los reinos. ¿Qué quiere decir esto? Que la misión del profeta es eliminar de Judá y de los demás pueblos todo lo que se opone al reino de Dios y comenzar la construcción de un mundo nuevo. ¿Sí? Ayer de nuevo en este mismo libro leía el ejemplo de un vaso, ¿no? Si uno agarra este vaso, está vacío y no tiene nada dentro, yo les preguntaría cómo hacemos para sacar todo el aire que hay en este vaso sin tocarlo. ¿Qué harían? Decirle vuelta. ¿Cómo? Llenarlo de agua, de algo. Llenarlo. Muy bien, Laurencia, justamente, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, a ponerle y chupar todo el aire, pero se va a romper el vaso, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en nuestra vida espiritual pensamos, uy, ¿cómo me voy a sacar de todo el vacío que tengo dentro, ¿no? ¿Cómo voy a sacar mis pecados? ¿Cómo voy a eliminar toda la debilidad? Y entonces me centro en eso, ¿no? ¿Cómo puedo vaciar todo esto que tengo dentro que no es de Dios? Pues llenarlo de Dios. Entonces, en vez de levantarme y decir, uy, hoy tengo que trabajar la caridad, hoy tengo que tal. Hoy, Señor, invádeme de ti. Lléname con tu Espíritu Santo, ¿no? De manera que esos lugares que ocupa
el pecado, la miseria, pues sean llenados por el Espíritu Santo, sean llenados por Dios mismo, ¿no? Bueno, esta era la misión de Jeremías, ¿no? Eliminar todo lo que se opone al reino de Dios y comenzar con la construcción de un mundo nuevo. Y a nosotros que tanto nos cuesta pensar que esas dos cosas suceden simultáneamente. Es decir, el trigo y la cizaña. No es que quitamos todo lo malo para empezar a sembrar lo bueno. Es que tenemos que convivir con las sombras en nuestra vida. Hay que convivir con las sombras. Es decir, me encantaría ya que se haya desaparecido todo el pecado para que toda la santidad de mí pueda brillar. Pero resulta que no, que convive, ¿no? Que soy la misma que predico y digo estas clases tan bonitas y soy la misma que luego sale con una grosería, ¿sí? Con una mala cara. Soy la misma. Y tiene muchas veces que convivir esas luces con esas sombras y eso es lo que más nos cuesta a nosotros, ¿no? Entender cómo aquí este Jeremías estaba eliminando todo lo que oponía al reino de Dios y a la vez, digamos, restaurando, ¿no? Y es lo que hace Cristo, ¿no? Y decimos, pero Cristo ya no vino, ¿por qué ya no está todo increíble? ¿Por qué ya no está restaurado el reino en toda su plenitud? ¿No? ¿Por qué sigue habiendo cizaña? ¿Por qué sigue habiendo pecados si ya estamos salvados? Y este es el misterio de Dios y el misterio del proceso de Dios con nosotros. La vida es proceso, la vida es dispensación, ¿no? O sea, Dios va dispensando sabiamente mientras uno está preparado para ello. Y entonces convive con nosotros las sombras y la luz, que es lo más difícil, ¿no? Porque todos queremos ser pura luz. Y pues no lo somos, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar que poco a poco se vaya llenando. Y fíjense que mientras se va llenando, sigue habiendo aire. Hasta que ya deja de haber aire y se empieza a derramar el agua. Pero mientras se va llenando, sigue habiendo mucho aire. Pero no significa que el agua poquita que hay aquí ya no desplazó el aire. Ya desplazó un poco de aire. Y hay que tener esperanza, ¿no? Ya desplazó un poco. Y a medida que uno se va llenando más de Dios, va desplazando más. Y cuando uno está lleno a la mitad de Dios, la mitad todavía sigue siendo, ¿no? Entonces, como que es tremendo, ¿no? Es tremendo el vivir, ¿no? Con ese proceso. Y fíjense que en esa parábola el trigo y la cizaña nos ayuda tanto a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Dice, espérense hasta el final de la cosecha. Dejen que crezcan los dos, porque si arrancan la cizaña se puede venir el trigo también, ¿no? Y es lo que pasa a veces cuando nos volvemos tipo... ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, como, no es escrupulosos, pero es como muy rígidos en la vivencia de la fe, ¿no? Como muy exigentes con nosotros mismos, entonces, no sé, estoico es la palabra que estaba buscando. Nos volvemos muy estoicos, ¿no? Entonces, claro, quiero quitar el pecado de mi vida, pero también quito la alegría directamente, me vuelvo una persona toda rígida, ¿no? Entonces ni sonrío y la vida es para mortificarme, ¿no? De hecho, en teología del cuerpo se utilizan las imágenes de las 3 dietas, y entonces cuando descubrimos que tenemos un deseo enorme, a veces nos damos cuenta que este mundo no nos puede ofrecer, y está los que viven a veces la dieta del estoicismo, y es niégate todo porque este mundo no te va a ofrecer los placeres de la vida que tú deseas y anhelas, solo el otro mundo te lo va a poder ofrecer, entonces aquí te tienes que negar todo. Entonces aquí vives la dieta de morir de hambre. Entonces tú haces ayuno, haces abstinencia, haces oración de rodillas, bueno, tú te flagelas, o sea, vamos, tú das y sufres todo lo que tienes que sufrir aquí en este mundo, porque tu cielo te espera, cielo de placeres, no te espera. Pero aquí hay que morir de hambre. O por el otro lado dices, ¿sabes qué? La dieta de la comida chatarra. Es verdad, aquí nada me va a saciar, pero bueno, voy a intentar saciarme con lo que hay, así que me voy a tragar todo lo que me aparezca enfrente. Todo lo que me aparezca, me lo voy a comer. Entonces está el McDonald's, está lo otro, y me lo como porque es que yo quiero saciar este anhelo infinito y sé que este mundo no me lo va a saciar, pero bueno, yo al menos lo voy a intentar. Entonces me como y me atasco y bueno, me da uno que luego estoy con un resoplido porque no puedo ni respirar de tanto que comí, pero ya ni lo disfruto directamente, no estoy saciado, estoy asqueado, pero bueno, yo sigo intentando llenarme. Esa es la segunda dieta.
Y la tercera dieta sería la del banquete celestial, que es saber que yo estoy llamada a un banquete celestial y disfrutar de los placeres de este mundo a su justa medida. De verdad, me sirven un pastel, no me lo tengo que comer todo, me como un trozo, lo disfruto, lo saboreo, qué rico que está, pero este pastel no va a saciar el deseo infinito que tengo de todos mis deseos. Entonces, ¿qué hago? Disfrutando esto, o disfrutando este viaje que se me regala, o disfrutando este momento de intimidad, o disfrutando cualquier cosa, hago que ese momento lo que me remita es, uy, esto pero multiplicado a las 1500 es lo que me espera. Entonces, disfruto de esto que se me da sin creer que esto me va a dar todo lo que quiero y todo lo que necesito, sino que esto me recuerda a lo que estoy llamando. Esto me hace alusión a lo que estoy llamando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo trato de arrancar si trato de arrancar la cizaña, antes de tiempo se me va a venir el trigo y entonces quizás yo voy a ser un estoico, amargado, con cara vinagrada, con pepino con cara vinagrada, como dice el Papa, ¿no? Un católico amargado. Porque tengo que ir a misa los domingos, porque yo no puedo pecar, porque yo no puedo tomar, porque yo no puedo disfrutar de los placeres de esta vida. Y cuando Jesús nunca dijo eso. ¿Sí? Bien. Bueno, este excursus, me fui del camino, pero ya vamos a volver. Entonces, el recuerdo de la llamada fue interrumpido, ¿no? en el texto por estas visiones, ¿sí? Las visiones de la ratificación, la visión de la rama de almendro y la visión de la olla que se derrama. Y en el versículo 17 vuelve a retomar el llamado diciendo que tú te ceñirás la cintura, les dirás todo cuanto te ordene, no les temas, no vaya a ser que yo te haga temerles, ¿no? Le dice Dios. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, columna de hierro, muralla de bronce. O sea, le está diciendo, yo tú vas a hacer una fortaleza, o sea, vas a estar tú tranquilo que tú vas a ser fuerte. Tú vas a poder contra todo esto. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Yo voy contigo, entonces quédate tranquilo. Entonces, ¿qué se le pide al profeta? Disponibilidad y confianza en la protección del Señor, que es lo mismo que se nos pide a nosotros. Disponibilidad y confianza en la protección del Señor. Porque la perspectiva es bastante inquietante. Él está delante de una lucha contra todo el mundo, todos contra él. Pero Dios le dice, tranquilo, porque tú vas a poder resistir cualquier contradicción, porque yo estoy contigo. Que es lo mismo que le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Que es lo mismo que le ha dicho a todos los profetas hasta ahora, yo estaré contigo. Y curiosamente, qué curioso, ¿qué dice Jesús antes de subir a los cielos? Mateo 28, 20. ¿Qué nos dice? Está ascendiendo a los cielos y ¿qué dice? No se escucha. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y nos deja una prueba para eso, ¿no? ¿Cuál es la prueba que nos deja? ¿Cuál es la manifestación? La Eucaristía. La Eucaristía. Muy bien. La Eucaristía, exactamente. Nos deja su signo eucarístico. Que a veces nos pasa que como católicos entendemos o valoramos poco el misterio eucarístico que tenemos presente a nuestras manos, a probablemente pocos metros, kilómetros de nuestra, porque gracias a muchos misioneros y muchos sacerdotes y muchas personas, en muchas ciudades estamos muy cerca de la Eucaristía. Tenemos la presencia eucarística bastante cerca, y ahora hay toda una movida de adoración eucarística, que incluso la adoración eucarística está bastante a mano, ¿sí? Bien. Luego entonces este tema de las dos visiones, que ya lo tocamos, las dos visiones de ratificación, que está en el medio de la vocación, ¿no? Del versículo 11 al 16 del capítulo 1, hay como un juego de palabras, ¿sí? Pero que nosotros en castellano no nos damos cuenta.
pero en hebreo la vara de almendro se llama saked y el verbo velar se llama soked. ¿Sí? Saked y soked. Entonces, la visión, ¿qué pasa? Permite comprender, esta comparación entre estas dos palabras, del ramo de almendro y velar, permite comprender que la visión de Jeremías de un ramo florecido todavía en pleno invierno y la respuesta que da Dios. La semejanza entre las dos palabras que da un tono poético al texto, ¿no? Saked y soked, recuerda al profeta que Dios siempre estará atento a realizar sus promesas. ¿Sí? Cuando vimos a Amós, ¿se acuerdan? En el capítulo 7, versículo 8, se asemeja a esto, ¿no? Le pregunta Dios a Amós, ¿qué ves, Amós? Respondí, estaño. Dijo el Señor, voy a derramar estaño en medio de mi pueblo Israel, no le dejaré pasar una más. Quedarán desolados los lugares de culto de Isaac y los santuarios de Israel serán destruidos. Empuñaré la espada contra la casa de Jeroboam, ¿no? ¿Qué pasa? Este tema de qué ves y cómo Dios, a través de un signo, un símbolo, manifiesta un mensaje, un significado, ¿sí? Fíjense que Dios se manifiesta de esta manera. Entonces, cuando Él intuye algo que veo una rama florecida. Bueno, ¿qué significa esto? Hay un significado tras esto que ve. Ahora bien, este primer signo que muestra la protección y la fidelidad de Dios a sus promesas es contrario al segundo signo. Porque el segundo signo, que es un derramamiento de una olla desde el norte, es como representa un simbolismo de una destrucción causada por una invasión enemiga. Entonces aquí parece que la promesa y la fidelidad de Dios no están presentes. Entonces, la olla cae de norte a sur y por lo tanto desde ahí viene el invasor. En este momento todavía no nos dice quién será el invasor, eso nos lo va a decir en un segundo momento. Lo único que el profeta sabe hasta el momento es que recibe el anuncio de la amenaza que el Señor realizará para castigar a su pueblo debido a la idolatría. ¿Sí? De nuevo, como Israel hace alianzas con otros, colocándolas en el lugar de Dios por miedo a que Dios no sea fiel y no cumpla con su promesa. Si dice, ¿sabes qué? Mira, mejor yo me arreglo por acá. Y una bajada así bien concretita, aprovechando que no hay muchos jovencitos, es la típica, ¿no? De entre los novios. Yo deseo muy profundamente la intimidad con mi novio, pero no confío en la promesa de Dios que esto está mejor guardarlo para el matrimonio. Entonces me busco yo mis caminos. Yo busco saciar mis necesidades y mi placer según mi interpretación de lo que es mejor para mí. Y no confío en lo que Dios me promete si guardo castidad hasta el matrimonio. Es una cuestión de confianza. Es una cuestión que yo creo que me va a planificar más mi camino que el camino que Dios me propone. Y es una forma de idolatría. Esto muy concreto en ese campo, pero cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados por otro campo, ¿no? Tengo este trabajo que va en contra de la fe y la moral, pero es que yo tengo que mantener a mi familia. ¿Debo dejar este trabajo? No lo debo dejar. ¿Qué debo hacer? Y no se juega en el campo se juega en el campo de la confianza. ¿No? Yo tenía una amiga que trabaja en una farmacéutica, y una farmacéutica en España tiene la obligación de vender anticonceptivos.
Y claro, cada vez que ella le venían a pedir, ella generalmente enviaba con su compañera. Ella no vendía. Pero, ¿qué le pasaba cuando estaba ella sola en la farmacia? ¿Qué hace? No lo vende, lo vende, no lo vende, lo vende, no lo vende. ¿Qué tiene que hacer? Un conflicto de conciencia profundísimo. ¿No? Bueno, son temas complejos, ¿verdad? Muy complejos en el mundo de hoy, pero en donde requiere mucha valentía, ¿no? De mucho posicionarse. Ayer me imagino que todos saben de la película de Lightyear, de Buzz Lightyear del año pasado, creo que salió, que muestra una escena muy concreta de LGBT, una pareja de dos mujeres, y fue muy criticada. Yo no sabía que esta película había, para producirse y sacarse a los cines, había costado como $300 millones. Y fue el mayor fracaso de las películas de Pixar. No recuperaron toda la inversión que hicieron. Y luego resulta que acaba de salir una película nueva de Pixar, también creo, que se llama la de Super Mario Bros. Y esta película de Super Mario Bros. Parece que muestra a Mario y a la princesa, no sé si ustedes ubican Nintendo por sus hijos o algo así, pero bueno, son personajes famosos, Mario Bros. Y luego está la princesa. Y la princesa la muestran como una mujer muy femenina, pero también muy valiente, y a Mario como un hombre que está admirado por la belleza de la princesa y también que la defiende y la cuida, ¿no? O sea, es decir, muestra mucho lo que sería hoy algo retrógrado de los roles masculinos y femeninos. Y resulta que en menos de un fin de semana no solo se recuperó el total de la inversión, sino que se triplicó. Y entonces este señor lo que estaba diciendo al hacer la comparación es que la gran mayoría de los padres todavía esperan y buscan para sus hijos lo que se ha buscado siempre, ¿no? Y que hay una gran mayoría silenciosa. Y dice, esta gran mayoría silenciosa se habla con estos datos, ¿no? De alguna manera habla con estos datos de una película que fue un fracaso total y otra película que fue muy bien recibida. Y esto sin deseo de hacer proselitismo de ningún tipo, pero hablando de cómo nuestros pequeños actos, de si le damos rating o no a las cosas, son pequeños actos que parecerían insignificantes y resulta que son muy significantes a la hora de la hora, ¿no? Hay películas que han salido de la producción de Netflix no las ha podido sacar o las ha tenido que quitar de carteleras debido a que la gente no las ve o se pronuncia. Son que quizás nos parecen como pequeños actos, pero son pequeños actos que son significativos, ¿no? Bueno, vamos a darlo hasta acá, hasta la tercera parte, que es el mensaje de conversión a los reyes y habitantes de Judá, ¿no? Es la tercera parte, vamos a quedarnos ahí y abro un espacio para preguntas o comentarios. Mari, ¿ese va de qué capítulo a qué capítulo?